Bienvenidos a un nuevo episodio de Hemisferio Izquierdo. Hoy vamos a profundizar en un tema importante y a veces complejo, sobre todo para algunas generaciones, que es cómo hablar con propiedad sobre identidad de género. Es algo que tiene mucho que ver con la tolerancia y el uso adecuado del lenguaje. Por ello, hoy estamos con Natalia Sánchez, con la que trataremos temas como género, sexo biológico o conceptos como la orientación sexual y la expresión de género. Si te atreves a deconstruir ideas preconcebidas y te gustaría dejar de sentirte incómodo o incluso viejuno cuando salen estos temas, quédate con nosotros. ¡Comenzamos! Hola, soy Judith Izquierdo y esto es Hemisferio Izquierdo, el podcast de Psiquia. Buenos días, Natalia. Natalia Sánchez, ¿qué tal estás? Buenos días, Judith. Muy bien. Psicóloga de Psiquia. Hoy vamos a hablar de identidad de género. Nos vas a ilustrar, ¿no? Ordenar un poco las cabezas, resolver dudas. Bueno, creo que ayudarnos a entender. Creo que es un tema importante para introducir en un podcast de psicología, ¿no? Porque, bueno, todo lo que tiene que ver con el colectivo LGTBIQ+, ¿no? Lleva muchísimo tiempo, ha habido una lucha enorme, ¿no? de hombres, mujeres y personas en general, ¿no? Por sus derechos y visibilidad, pero es cierto que a día de hoy lo tenemos como más normalizado, ¿no? Dentro de nuestro día a día, todas las identidades y opciones, pero creo que también tenemos que introducirlo dentro de la psicología y de la psicoterapia, porque también esto significa para nosotros un cambio de visibilidad, ¿no? Bueno, para contextualizar un poco, que me gusta a mí contextualizar para poder entendernos más que nada dentro de la complejidad que son estos temas, ¿no? Tenemos diferentes dimensiones de la sexualidad. Dentro de estas dimensiones de la sexualidad podemos tener, ¿no? el sexo genético, que es el XXXY, que todos podemos conocer, ¿no? Más de los estudios. La parte de sexo hormonal, que es en el momento de nacer, ¿no? Cuáles son las hormonas, ¿no? que entran en contacto, que puede ser más andrógenos o estrógenos, lo que también puede hacer diferenciación. Y luego tenemos también el sexo genital, ¿no? Que son los genitales con los que nacemos. Todo esto entra en lo que es el sexo biológico de la persona. Aquí, por ejemplo, podemos introducir una parte del colectivo, la cual no está muy visibilizada, que es la I del LGTBIQ+, que son los intersexuales, que son aquellas personas que ya de nacimiento no se corresponden con ninguno de los dos sexos biológicos establecidos, que sería el de hombre o mujer. Alguna de estas personas lo sabe desde el momento de nacimiento. Otras personas lo va descubriendo, sobre todo cuando empieza la adolescencia. No tiene por qué tener ninguna afectación médica, pero ya estamos entrando en una parte del colectivo que no entra dentro de la parte binaria, ¿no? Y creo que también es importante al menos conocer que esto existe, ¿vale? Por otro lado, otra dimensión de la sexualidad sería la orientación sexual, ¿no? Que esta parte sí que como que es la más visibilizada a día de hoy, que sería qué personas te atraen de manera afectivo-sexual, que puede ser si son personas del sexo contrario, somos heterosexuales, digamos, ¿no? Si son personas de tu mismo sexo, homosexuales, pero también tenemos la parte de la bisexualidad, que es aquella en la que te pueden atraer personas de cualquiera de los ambos géneros, o la asexualidad, que es cuando no sientes atracción sexual por ninguna persona, ¿no? Esto es muy simplificado. ¿Por qué? Porque es verdad que a día de hoy, si nos ponemos a ver todas las opciones dentro de la orientación sexual que hay, también está la parte de la pansexualidad, por ejemplo, ¿no? Que también es nuevas partes de orientación sexual. O sea, esto es para simplificarlo un poco, ¿no? Pero también tenemos la orientación sexual. Luego, por otro lado, tenemos lo que venimos un poquito a hablar hoy, que es la identidad de género, ¿no? Que es con qué género me identifico como persona, ¿de acuerdo? Si me identifico con el mismo género como con el que he nacido, soy una persona cis, que hablaríamos que nosotras, ¿no? Seríamos personas cis. Si realmente te sientes identificado con el sexo contrario con el que has nacido de manera biológica, serías una persona trans, seguramente, ¿no? Pero dentro de la identidad sexual también tenemos que tener en cuenta la parte de la gente que es no binaria, que es aquellas que no se acaban de identificar con ninguno de los dos géneros, o el género fluido, que también se pueda comentar, que es aquellas personas que, dependiendo de momentos determinados de la vida, pueden identificarse con uno de los dos géneros. Comentar que dentro de las dimensiones de la sexualidad, porque estas serían como las dimensiones más
visuales que podemos ver, ¿no? Pero también hay una dimensión que está creada 100% por el hombre, que es la parte del rol de género, que es lo que entendemos por comportamientos, cuáles son los comportamientos femeninos, cuáles son los comportamientos masculinos, y que esta parte realmente es la que hemos creado nosotros, como sociedad, ¿no? Como sociedad. A nivel cultural. Y esto sería como un poco para contextualizar, ¿no? Que es muy complejo, sí. Y un tema muy abierto, digamos, y intentaré yo tampoco, ¿no? Cometer errores, porque todos vamos aprendiendo, ¿no? También con los pacientes y de manera autónoma. Pero bueno, esto sería un poco como la contextualización. Y hoy de lo que me gustaría comentar sobre todo es cómo hablar de la identidad de género dentro de terapia, ¿no? Y cómo como profesionales podemos hacer un acompañamiento con personas que tienen dudas o que quieren llevar a cabo una transición de su identidad. ¿Cómo empieza el proceso? Suele ser, me imagino, en una edad temprana, ¿no? Porque... Bueno, a día de hoy más que antes, ¿no? Sí que es verdad que si nos vamos muchísimos años atrás, hay muchas personas que han podido descubrir su identidad siendo ya personas muy adultas. ¿Por qué? Porque a nivel social tampoco se ha facilitado, no había referentes, que esto es algo que está empezando a cambiar ahora. Ahora empieza a haber referentes. Es algo muy importante realmente, ¿no? Entonces, sí, a día de hoy lo que nos encontramos más a menudo en terapia es gente joven, gente, ¿no? Que... Cuando hablamos de joven, ¿a qué nos referimos? Vale. Cuando hablamos de joven hablamos y primera adultez, sí. Sí, podemos entrar desde, bueno, lo que encontramos en terapia más bien es gente o adolescente o adultez joven, digamos, ¿no? A partir de los 18, 19, 20 y pocos. En la infancia también existe, es cierto, lo que pasa que es verdad que es un trabajo como tan familiar que a veces no se llega a visibilizar dentro de lo que son los espacios terapéuticos todavía, ¿eh? Pero sí, cuando hablamos de gente joven, hablamos de gente sobre todo adolescente y adulta, ¿no? Que es cuando, sobre todo, empiezan a crecer y empiezan a verse físicamente y a ver que hay algo que no acaba de encajar. Empiezan a ser conscientes, ¿no? De su cuerpo, del entorno, me imagino. De los comportamientos sociales, etcétera, y a lo mejor empiezan a ver algo que no acaba de encajar. En muchas ocasiones no saben qué es. De aquí la importancia de los referentes, porque en muchas ocasiones no saben exactamente qué es lo que está pasando, pero empiezan a sentir que hay algo que no funciona, no me siento bien conmigo mismo, ¿no? Claro, en esta etapa tan temprana, porque claro, eres muy joven, vives con la familia, primero habrá una etapa de aceptación, ¿no? O sea, o de entender, pero hay que empezar a hablar de ello, ¿no? O sea, bueno, sobre todo no quiero comentar a alguien, la familia en este punto, me imagino que es importante, pero claro, aquí es donde claro, yo lo primera que barrera. Me encuentro mucho a día de hoy con gente joven, es que las primeras personas con las que han comentado sus dudas, digamos, o su inquietud, no es la familia. Normalmente son otros entornos sociales, supongo que por miedo, generalmente, ¿no? Es cierto que a día de hoy las redes sociales nos han traído cosas muy negativas, en parte, pero también nos han traído cosas muy positivas, como es una interconexión, ¿no? El poder encontrar referentes, encontrar personas que han podido pasar por lo mismo que tú, ver otras historias, ver otros, ¿no? Sí, otra manera de vivir, conocer otras vidas con las cuales de repente me siento identificado y de repente puedo entender, ostras, es que yo me sentía así también. Es que a lo mejor esto que está diciendo a mí no me parece ninguna locura, ¿no? Y aquí empezar a encontrar referentes. Entonces, mucha de esta gente joven, con las primeras personas que se empiezan a abrir, no siempre, cada persona un mundo, obviamente, pero suele ser más o su entorno social cercano a nivel iguales, amistades, si son personas que considera que les puede acoger bien, o incluso gente que van conociendo por internet, que están en situaciones muy similares a ellos. Y aquí es donde empieza todo un tema de autoconocimiento. Bueno, la adolescencia es una época de autoconocimiento puro y duro, ¿no? De identificación, de saber qué quiero, de descubrir, y obviamente para una persona que puede tener dudas sobre su identidad sexual o identidad de género, es un punto muy fundamental. Entonces, a día de hoy, como empiezan a haber muchos más referentes y más visibilidad, es un punto muy positivo. ¿Por qué? Porque todas aquellas personas que podían tener dudas empiezan a tener en quién fijarse. La adultez, por ejemplo, mucho más, ¿no? Personas más de 40, 50 años, es verdad que ya no nos llega tanto. Primero a lo mejor porque lo han ido descubriendo de otras maneras, porque a día de hoy, en aquel momento no estaba tan visibilizado, ¿no? O son gente que, bueno, tiene muchos miedos también, ¿eh? Claro, es que hay una parte interna de esa de aceptación, ¿no? Totalmente. Me está pasando esto es real,
estoy confundido, ¿no? Porque, exacto. Claro, comentar sobre los referentes, porque he escuchado en alguna ocasión, ¿no?, algunos comentarios de, bueno, pero es que a lo mejor visibilizar tanto personas trans va a provocar que haya más personas trans, ¿no? Bueno, esto sabemos que como psicólogos, ¿no?, y como profesionales, que esto no funciona así, porque si tú ya te sientes diferente, lo que consigues realmente es encontrar una normalidad en ello. Entendemos que no es algo que se elige, o sea, eres, por supuesto, eres, ¿no? Exactamente, eres así. Entonces, ante estas dudas, estos referentes lo que ayudan sobre todo es a entender que no estás solo, que hay más personas como tú, sentir que lo que te está ocurriendo es algo normal y que es algo que puede ocurrir y que se puede cambiar, trabajar, etcétera, y que no te sientes solo. Sí, ¿cómo acompaña la terapia en estas primeras etapas? Bueno, en las primeras etapas, sobre todo, trabajar desde un punto de la introspección y autoconocimiento, ¿no? Enfocarnos mucho en cómo se siente la persona, en qué situaciones tal vez no acaba de sentirse bien, ayudarla a buscar referentes, ayudarla a buscar asociaciones, ayudarla a buscar un contexto donde pueda sentirse bien. Y por nuestra parte, como profesionales, insistiría mucho, porque es algo que me he ido encontrando con otros profesionales, en no dudar de sus palabras. Muchos de los pacientes con los que hemos ido trabajando, personas, ¿no?, que han acudido a terapia por temas de identidad, se han sentido muy juzgados en sus primeras etapas de descubrimiento, ¿no?, tanto por psiquiatras como por psicólogos en muchas ocasiones, como si lo que ellos estuvieran sintiendo fuera falso. Y no creo que sea el modo real de poder acompañar a estas personas, ¿no? Porque al final el modo sería más de, dentro del no juzgar, entender, intentar entender, ¿no? Ya, ¿cómo te puedo acompañar les han en esto? cuestionado cuál era su propia identidad. Exactamente. Claro. Se cuestiona mucho, y esto es una demanda muy grande que yo he ido recibiendo poco a poco de diferentes personas, ¿no? De no, es que en mis primeras etapas, tenía 15 años, 14, 16 o 20, que es cuando he decidido dar estos pasos, se me ha juzgado. Desde centros de salud o desde otras terapias psicológicas, ¿no? O se me ha puesto en duda lo que yo estoy sintiendo. Claro. La validación emocional, ¿verdad? Exactamente. O sea, nosotros no somos nadie como para decidir cómo se está sintiendo esta persona. Nosotros lo que podemos hacer es hacer un acompañamiento emocional, un acompañamiento social, que ahora entraremos en todo el tema de los contextos sociales, que es un tema muy importante. Darle mucha información, insistiría también en esto, ¿no?, en ayudarle a buscar referentes, asociaciones, dar información, ¿no?, sobre los procesos, ya sean médicos o no médicos. No siempre tienes que pasar por un proceso hormonal o médico para sentirte quien eres. Tú puedes sentirte una mujer o un hombre sin necesidad de haber comenzado ningún proceso hormonal, o incluso gente que decide no pasar nunca por un proceso hormonal ni de operaciones y sentirse hombre o mujer, y esto tenemos que respetarlo también, porque es la identidad o el cómo esta persona quiere ser tratada. También me imagino que es importantísimo la familia, ¿no? Es como cuando una persona ya necesita verbalizarlo, sentirse entendido, querido, etcétera, la familia pues estará en un momento de no entiendo nada, seguramente. Habrá gente que sí, porque habrá personas que digan sí, que no pasa nada, aquí estamos. ¿Cómo ayuda tanto la terapia, o qué se le puede decir para poder hablarlo con la familia? Bueno, el tema de la familia diría que es fundamental. Bueno, todas las personas venimos de diferentes entornos familiares, nuestras familias de origen moldean la persona que vamos a ser en el futuro, todas las experiencias, patrones, normas, valores, todo esto viene aprendido por la familia. Entonces, claro, cuando estamos entrando en temas delicados, como puede ser el tema de cambios de identidad de género, claro, la familia es fundamental. Como tú bien comentas, hay familias más abiertas, con otros entendimientos y que pueden hacer un buen acompañamiento, y hemos tenido también personas en terapia que han tenido familias muy acogedoras, que han querido informarse más, entender más, han implicado en asociaciones para intentar acompañar a su hijo, hija, hije de la mejor manera posible. Pero claro, también podemos encontrarnos el lado totalmente contrario. ¿Y qué hacer en estos casos? Claro, en estos casos, bueno, por un lado yo animaría a la familia a intentar abrir
informarse, abrir la mente en más opciones, ¿no? Y entender que su hijo o hija sigue siendo su hijo o hija, independientemente del género que decida. Claro, aquí hay que hacer todo un trabajo familiar muy grande. Además, incluso te diría, Judith, que la mayor parte de personas que yo he tratado y he trabajado que pertenecen al colectivo o que pertenecen o que son trans, muchísimas de ellas vienen por temas familiares más que de identidad. Ya, o sea, que tienen una parte resuelta, ellos ya saben quiénes son sí. Y están, bueno, pues de alguna manera, no voy a decir, bueno, ya saben quiénes son, pero necesitan resolver esos conflictos familiares, más sociales, ¿no? Porque claro, al final exacto. Es como, yo no he elegido esto, pero quiero que mi madre sea mi madre, mi padre sea mi padre, quiero seguir teniendo la relación familiar de antes, los extraño, quiero su cariño, necesito su afecto para continuar, etcétera, pero no me aceptan. Claro, a ver, aquí puede haber dos opciones, ¿no? Por un lado, pues una familia que le cueste mucho entender, que no reniegue del hijo o de la hija, pero que le cueste mucho comprender, lo cual podemos hacer todo un trabajo con ellos, ¿no? para dar información, para ayudar, ¿no? a poder acompañar, pero claro, también podemos tener aquellas personas que directamente renieguen. Claro, en estas ocasiones, trabajar directamente con nuestros pacientes en, pues tal vez la desvinculación. Tristemente. Es cierto, es triste y es duro, pero no sería la primera vez que tenemos que trabajar porque hay mucha diferencia de valores con nuestros padres y estar en estos entornos nos hacen más mal que bien, nos hacen mucho daño. Entonces, a lo mejor, pues empezar a crear nuestra propia familia, enfocarnos. El contexto influye mucho, o sea, no es solamente el contexto familiar, sino, claro, no es lo mismo estar en una gran ciudad que estar en un pueblo. Totalmente, totalmente. A día de hoy, por ejemplo, lo conocemos y lo sabemos, o sea, ciudades mucho más grandes, tienes muchas más opciones, lo cual hay mucha más variabilidad y hay muchos más sitios donde poder sentirte bien con quien eres y encontrar gente que pueda entenderte y que pueda acompañarte en todo esto. En sitios más pequeños es más complicado encontrar referentes, sobre todo, ¿no? Es cierto que ahora con todo el tema de Internet, como hablábamos antes, es mucho más fácil hacer interconexión e ir conociendo, pero sí que es cierto, obviamente, que el contexto social afecta mucho en cómo decido hacer las cosas, por ejemplo. Sí, sí, porque claro, no solamente es la persona que está atravesando a lo mejor este momento de su vida, sino que toda la familia también se siente de alguna manera muy presionada, juzgada, influenciada por qué van a decir, cómo nos ven, y entonces también tengan muchos miedos, ¿no? Bueno, ¿cuál va a ser el impacto de que esta noticia o de dar visibilidad a esta situación fuera? Pero que bueno, realmente pues... Claro, a ver, la familia es cierto que también tenemos que empatizar con la familia, quiero decir, también tenemos que ponernos en el punto de vista de todas las personas en estos momentos, ¿no? Y para la familia también hay una parte que es bajar todas unas expectativas puestas en el hijo o en la hija, ¿no? Hace poco escuchaba también, ¿no? Pues porque yo también me voy informando mucho sobre estos temas para poder dar siempre el mejor trato y servicio a todas las personas que acuden, ¿no? Y comentaban, bueno, es que a veces los padres, en el momento ya de que está embarazada la madre, ya te preguntan, ¿es hijo o es hija? Y tú a partir de aquí, antes de nacer, tú ya tienes unas expectativas puestas en qué va a ser esta persona, quién va a ser en el futuro. ¿Se casará? ¿No se casará? ¿Qué pasará con todo? Y de repente, claro, todo esto para la familia puede caer en picado, ¿no? Y tener que reconstruir todas unas expectativas e ideas de vida que tú habías estado construyendo durante muchísimos años. Claro, esto también es todo un trabajo para estas personas y para estas familias, ¿no? Claro, ¿qué podemos hacer desde este punto? Pero esto tiene que ser ya desde la educación, a partir de ya. Bueno, pues educar desde otros puntos, ¿no? Educar desde la visibilidad, variabilidad de opciones, que estos padres, pues, que ir poco a poco entendiendo que estas expectativas, pues a lo mejor no se van a cumplir porque tu hijo será quien quiera ser y no quien tú quieres que sea, y esto podemos ampliarlo a muchísimas otras opciones y conceptos de ser madre y de la maternidad y de la paternidad, ¿no? Pero hablando de identidad de género,
Y claro, no hace ningún bien realmente estas expectativas, pero son reales y a día de hoy ocurren. Al final, la divulgación por eso es tan importante, ¿no? Mediática, en redes sociales, pero bueno, lo que vemos muchas veces en programas de televisión, el normalizar, que es que hay muchísima variabilidad a la hora de identidad de género, que es lo que estamos hablando, y entonces también eso pues reduce mucho esas barreras, ¿no? Esos bloqueos que tenemos, porque entendemos que bueno, que es que hay gente así y que están con nosotros y ya pues reducimos muchas veces ese impacto, ¿no? Esos miedos. Hablábamos al principio, por ejemplo, ¿no? de todo el tema de las dimensiones. Claro, si nos ponemos a enumerar, son muchísimas dimensiones que para que todas ellas salgan en una misma dirección, es que no es tan sencillo, ¿no? Que sea una persona realmente biológicamente mujer, con una orientación sexual heterosexual, que tenga la identidad de la mujer biológica que ha nacido, que sea cis. O sea, son tantas dimensiones y tantos conceptos que realmente, si nos ponemos a pensar, claro, es que no es tan fácil a lo mejor que salgan todos como tus expectativas han creído. Estamos muy lejos todavía de esto, ¿no? Estamos en una fase de conocimiento, aprendizaje, entender las cosas, y a nivel de sociedad, pues desgraciadamente falta todavía muchísimo. Pero bueno, justo este tipo de podcast y contenidos ayuda a ello, a que, espero que las cosas sean normales. ¿Qué bibliografía puedes recomendar o recursos que nos ayuden a entender? Pues mira, comentaría por un lado, hay un libro que creo que es muy interesante de Noemí Parras, que es el de Historias de afecto. Es un libro sencillo de leer y que recomendaría sobre todo ya no solo a personas que están pasando por un proceso de transición, sino también a las familias, porque es un libro que te pone, bueno, son diferentes ejemplos de diferentes chicos adolescentes, chicos y chicas adolescentes que han ido pasando por estos procesos de transición y que, bueno, hablan sobre miedos, dificultades, situaciones que han tenido, cómo la familia ha llevado a cabo el proceso, y creo que sería interesante como para, sobre todo, informar y que la familia pueda entender toda la variabilidad que existe. Otro libro que me gustaría recomendar, este más a nivel profesional tal vez, es el de Psicoterapia Queer de Ismael Cerón, porque bueno, es un libro que no solo es por el tema de identidad sexual, sino también para todas la perspectiva del colectivo LGTBIQ+, y cómo realmente desde la psicoterapia a nosotros en la universidad, formaciones, etcétera, se nos ha enseñado mucho a hacer una psicoterapia realmente para lo que es el hombre-mujer blanco, heterosexual, cis, ¿no? Y esto todo es un cambio de perspectiva que también tenemos que tener en cuenta como psicoterapeutas y como psicólogos para poder abarcar realmente todas las necesidades de la sociedad. Hombre, sí que es claro que está claro que el hecho de recibir ayuda a lo mejor de un profesional, como puede ser tu caso, que tienes ya más perspectiva, conocimiento, etcétera, va a ayudar no solamente que empatices, que eso también lo pueden aportar muchísimos otros profesionales, pero sí que tengas cierta sensibilidad y muchísimos más recursos a la hora de cómo afrontar determinadas etapas que van a llegar, cosas que se repiten, ¿no? En unos y otros casos, y entonces bueno, pues se normaliza, simplifica y los procesos son más rápidos también, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Muy bien. Y bueno, para finalizar un poco el podcast, ¿qué les podríamos decir a las personas que nos están escuchando? ¿Qué consejos les podemos dar? Bueno, yo lo que sobre todo comentaría tanto a las familias, personas que pasan por una transición de identidad de género o profesionales sanitarios o de la psicología, sobre todo trabajar siempre desde el respeto a la identidad de la persona, desde el no juzgar y desde intentar entender cómo la persona o cómo te estás sintiendo, ¿no? Y cómo la persona se siente y empatizar con ello. O sea, yo realmente es que me pasaría aquí ya para luego ir introduciendo muchísimos otros conceptos, ¿no? Pero el primero de todos es comprender que podemos ser diferentes, abrazar esta idea y trabajar a partir de ella. Claro, porque a partir de ahí es donde arrancan, ¿no? Los procesos de ayuda, que cada persona los puede tener en un nivel diferente, ¿no? Exactamente. Muy bien, pues nada, muchas gracias por tu ayuda. La verdad es que es un placer escucharte, se aprende muchísimo, lo explicas muy bien y es un gustazo poder tenerte aquí con nosotros. Y a las personas que nos estáis siguiendo, pues os animo a que dejéis vuestros comentarios, que converséis con Natalia, que siempre es muy interesante, que le pidáis ayuda personalizada si lo consideráis, y os mandamos un abrazo hasta el próximo podcast.